Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Ablanedo y la idea de hacer este proyecto de hablar de lo que sucede con un club como el Deportivo Leganés desde México es un proyecto que me surgió desde hace algún tiempo. El Leganés me llamó la atención justamente desde la mitad más o menos de la temporada pasada, que fue su primera temporada en Primera División, en toda su historia, por cierto. Me llamó la atención el Leganés porque un equipo humilde, chiquito, de un suburbio ahora de Madrid, y me llamó mucho la atención sobre todo por Asier Garitano. Recuerdo haber visto sus conferencias de prensa, los previos, y Asier Garitano me pareció una persona sumamente razonable, con los pies sobre la tierra, alguien, la verdad, francamente, que no quisiera sonar un poco pelota, pero diría excepcional en muchos sentidos. Podría hablar, por ejemplo, de cuando jugaron aquel partido contra el Villarreal, en donde Leganés perdió en los últimos instantes por un gol de mano de Bacambú. Y la reacción de Garitano, que me parece que lo retrata de cuerpo entero, fue justamente la de no agarrarse de esa excusa para justificar la derrota, el no haber rajado en contra del arbitraje, el no haber hablado de una campaña contra el Leganés para que descendiera, ni nada por el estilo, no hablar de un complot, en fin. Me pareció una reacción francamente notable, muy llamativa, sobre todo cuando vemos a jugadores y entrenadores de otros equipos, el mismo Gerard Piqué con el Barcelona, Abelardo con el Sporting, que rajaron del arbitraje en varias ocasiones durante la temporada pasada y en temporadas anteriores. Entonces, el que de pronto surja una persona tan fría, tan sensata, tan con los pies sobre la tierra, pues la verdad es que llama mucho la atención. Entonces, yo me volví un fiel seguidor de Leganés, más allá de que comparta afición con otro equipo de la capital de España y que tiene franjas rojas y blancas, que es el Atlético de Madrid, ni más ni menos. Pero bueno, me pareció interesante hacer el experimento de hablar justamente de un equipo como el Leganés, con un entrenador como Asier Garitano, que es un tipo modesto, pero de ideas muy firmes, con los pies muy plantados sobre la tierra, y que me parece que está sacando adelante un proyecto sumamente interesante, porque es un equipo chico, pero que tiene un proyecto, ¿sí? Entonces, para realizar este proyecto, que por cierto le propuse yo a la empresa Babel, hacer algo así como Leganés visto desde México, y que no mereció ni siquiera una respuesta negativa ni de ningún tipo cuando lo envié por correo electrónico, pues a mí me pareció que era interesante de todas maneras llevarlo a cabo, ¿no? El hecho de ver a Leganés utilizar materiales de la red, porque pues, como estoy muy alejado en distancia de Butarque, pues bueno, únicamente puedo utilizar materiales que estén disponibles en la red y además materiales que sean hasta cierto punto de dominio público. Probablemente pues hablar de lo que dice Garitano en las previas, ver los partidos, que acá en México se pueden ver todos, aunque con transmisiones francamente espantosas en cuestión de comentarios. Realmente es simplemente el escuchar a alguien diciendo fulanito se la pasó a menganito y menganito a sutanito y nada más. No hay ningún tipo de análisis. Entonces, hacer justamente una interpretación de lo que estoy viendo a partir de mis
conocimientos, debo decir, escasos de lo que es el fútbol y sus mecanismos, sus estrategias y demás, pues me parece un reto importante hacerlo desde la lejanía, con una perspectiva además muy interesante, porque como soy alguien que está alejado por la distancia y también estoy alejado en cuanto a sentimiento, no soy alguien que vive en Leganés, que ha ido a Butarque, ni mucho menos, espero hacerlo en algún momento, espero que este proyecto pudiera ser el vehículo para que lograra este asunto de ir a Butarque y ver un partido de Leganés y quizás hablar con Asier Garitano y con la gente del club. Pero bueno, regresando a este asunto, este proyecto le fue ofrecido a la gente de Babel, no me contestaron. Yo igual les dije que si lo aceptaban o no lo aceptaban, me daba igual, que yo igual lo haría, y eso estoy tratando de hacer. Probablemente no aparezca cuadro en esta ocasión, por cuestiones de tipo climatológico en la Ciudad de México. Está el día un poco nublado y probablemente llueva, y ya tengo alguna urgencia de sacar este primer, digamos, episodio que va a versar acerca del partido que jugó el Leganés contra el Alavés el viernes pasado. Hoy estamos a 25 de agosto, son la 1:21 de la tarde. Entonces son prácticamente una semana de distancia lo que hay entre el último partido de Leganés, y justamente estamos a la vuelta de la esquina del siguiente partido. Entonces, pues bueno, que yo quería compartir esta reflexión acerca de este primer partido, y sobre todo quisiera comentar acerca de asuntos muy puntuales, ¿no?, que se vislumbraron desde la previa al partido. Hay una diferencia entre la manera en la que comunica sus conceptos Asier Garitano y la manera en la que Subeldía, el entrenador del Alavés, comunica sus conceptos también. Garitano es una persona mucho más medida, mesurada, y no quiso comprometerse con nada, porque él entiende que la pretemporada es un momento sumamente engañoso. Se juegan muchos partidos y todo, pero realmente las sensaciones ya de entrar a una temporada real, de jugar un partido oficial, pues es totalmente distinta. Entonces él lo que dice es que simplemente él tiene el grupo de gente necesario para empezar la temporada, pero que bien a bien no sabe en qué momento del proceso se encuentra el equipo, que las sensaciones irán apareciendo poco a poco durante el proceso, y que a partir de los primeros partidos entonces ya él se hará una idea acerca de qué es lo que se puede esperar de este grupo. Desde luego los objetivos son muy claros: el salvarse del descenso, el conservar la categoría como se hizo el año pasado. Y por otra parte, el decirle a la afición, sobre todo a la afición de Leganés, que no se olvide de quiénes son y cuáles son los objetivos reales, que no se vuelen. Así decimos acá en México: volarse es un poco como perder el piso. Entonces Garitano es en ese sentido muy perceptivo, y le pide a la afición que no se olvide de cuál es el objetivo esencial, y el objetivo esencial para este equipo es el no descenso. En la mayoría de los casos este equipo va a jugar en inferioridad de condiciones, porque tiene una plantilla de un cierto nivel que probablemente esté por debajo del resto de las plantillas de la primera división española. Probablemente Leganés, en cuanto a salarios y el valor de sus jugadores, sea una de las plantillas más bajas de toda la primera división española. Sin embargo, habría que mencionar que el año pasado, durante el periodo de fichajes de invierno, el Leganés se hizo de muy buenos jugadores, entre ellos el griego Siobas, ¿no?, que es uno de los defensores más sobrios que he tenido oportunidad de ver, y que fue de impacto inmediato para el Leganés. De hecho, el guión de la temporada pasada fue un guión sumamente complicado, un guión que se resolvió hasta el penúltimo partido allá en Bilbao con un gol de Szymanowski,
que fue el que empató el partido y que finalmente obtuvo el punto necesario para mandar a segunda al Sporting. Regresando al partido del viernes pasado, pues bueno, fue un partido trabado, fue un partido típico de inicio de torneo, en donde hay muchas caras nuevas, tanto Alavés como Leganés mostraron varios rostros nuevos. Yo quisiera sobre todo enfocarme a uno de esos rostros nuevos de Leganés, que me parece que fue fundamental para el partido. Y justamente es el rostro de el Pichu Cuéllar, que es el portero que curiosamente viene del Sporting de Gijón, que es el equipo que descendió y que ahora está en el Leganés. Pichu Cuéllar fue esencial para el resultado del viernes pasado. Fue esencial no tanto por las paradas que tuvo, las intervenciones, porque en realidad a la vez tuvo pocas llegadas. No fueron llegadas tan claras ni mucho menos. Sin embargo, el Pichu Cuéllar mostró toda su veteranía y su gran temperamento cuando, después de que se marcó el penal que cometió Diego Rico contra Burgui, se acercó y le dijo unas cuantas cosas a Manu García, el capitán del Alavés. Sería interesante enterarnos de alguna u otra forma qué fue lo que le dijo Pichu Cuéllar a Manu García, que lo dejó francamente atolondrado. El disparo que hizo Manu García está catalogado ya desde este momento como posiblemente uno de los peores penales, uno de los penales más deficientemente tirados en lo que va de esta liga inicial, y probablemente uno de los candidatos a estar, digamos, en un top 5, un top 10 de penales mal tirados en la campaña que viene. Entonces es muy interesante ver lo que hizo el Pichu Cuéllar, que a sus 33 años se acercó a Manu García y lo desconcertó totalmente, ¿no? La verdad es que algo debió haberle dicho, algo lo suficientemente fuerte como para que a un jugador veterano de unos 32 años y que ha estado prácticamente con Alavés en los últimos años, desde segunda vez, segunda y primera, se haya desconcertado tanto como para haber tenido un desempeño tan deficiente en el tiro de este penal. Esa es una acción fundamental, porque poquito después vino el gol del Leganés. Entonces, de poder haber estado con un marcador en contra de 1-0, pasaron a estar 1-0 a favor, y eso determinó el curso del partido. Hubo otra acción del Pichu Cuéllar que merece ser comentada, y es una acción que probablemente pase de largo, porque es el disparo de Burgui que da en el larguero. Está a la vez volcado sobre el Leganés, de pronto viene esta acción, Cuéllar está totalmente vencido, de hecho está casi hincado cuando ese balón se estrella en el larguero, y entonces lo que hace Cuéllar es que se queja de una molestia en el muslo. Entran las asistencias del Leganés, y entonces en ese momento, porque estamos ya más o menos minuto 82, se enfría el partido, se enfría el momento. Hay un momento de respiro en donde el Leganés toma aire y se enfría el Alavés. Y en ese momento me parece que Cuéllar, haciendo de nuevo uso de su veteranía, saca adelante algo y aprovecha el momento del partido, que es justamente lo que permite que Leganés gane este primer punto. Estos primeros tres puntos. Entonces me parece que en ese sentido Cuéllar le aportó a Leganés algo que fue muy importante para esta primera victoria de la temporada, y que además en ese momento los ponía como líderes de la competencia. Le preguntaban a Garitano que qué se sentía, ¿no? Que de manera un poco anecdótica Leganés fuera el líder absoluto de la competencia para allá por el viernes pasado a las 10 de la noche hora de España, y Garitano, de manera muy inteligente e irónica, decía que era justamente eso, una anécdota, ¿no? Que había que tomarle una foto y olvidarse de ese asunto, porque era justamente anecdótico y que no decía más.
él estaba satisfecho del desempeño de sus jugadores, aunque notaba ciertas deficiencias. De hecho, el estilo de Garitano es francamente muy claro, es un planteamiento en donde sobre todo se requiere de que haya un espíritu de equipo, en donde todos colaboren. En este sentido, Miguel Ángel Guerrero quizás no sea el delantero más goleador ni nada por el estilo, pero es alguien que está ahí machacando a la defensa, que está presionando y que hace mucho juego sin balón. Los extremos, Simanowski, que manda sus centros y todo, que desborda, también es alguien fundamental. Mención obvia, Gabriel Pires, que estuvo justamente en el momento adecuado para meter esa bola, ¿no? Después del rebote del portero del Alavés. Entonces, Gabriel fue fundamental en ese sentido. Erazo tuvo acciones bastante claras, mostró de lo que es capaz. Y en general me parece que Leganés ofrece algo que es muy importante en cualquier empresa que se haga a lo largo de la vida, que es el hecho de tener una actitud, el mostrar una actitud y el mostrar que el equipo, si bien es cierto, está empezando una temporada, tiene por lo menos en la cabeza un destino. Tiene en la cabeza un destino, no solamente un destino, sino además un camino que seguir, y para ello hay que hacer uso de herramientas, ¿sí? No tienen el mejor equipo de la Liga Española ni nada por el estilo, son jugadores muy pundonorosos, pero con cualidades hasta cierto punto limitadas, pero un corazón enorme, y la verdad es que eso es lo que se ve en este primer partido. Hay cuestiones que dice Garitano que hay que corregir. Mención aparte merece defensa argentino, no Mantovani, sino el otro, Muñoz. Un defensa también de corte sobrio, entrón, duro, no sucio ni nada por el estilo, pero firme, que supo mantener la saga junto a Mantovani. A mí me llamaba la atención porque había visto que a Mantovani le habían dado una mala calificación. Algunos de los medios que yo estuve revisando en la semana, me llamaba la atención que a Mantovani le hubieran dado una baja calificación, cuando yo lo que vi fue que justamente había tenido un desempeño. Garitano de hecho mencionó que Mantovani era uno de esos jugadores que sabía sufrir en la cancha, y eso fue justamente lo que vimos con él. No es un juego particularmente brillante el que tuvieron Leganés y Alavés, ni nada por el estilo. Es el típico primer partido de la temporada, de cualquier temporada, además de cualquier liga prácticamente, en donde si bien habían jugado 9 días antes en un torneo en Leganés, que Leganés ganó en penales, de todas maneras el partido fue muy trabado, hubo pocas oportunidades, hubo poca brillantez, pero no deja de ser uno de esos encuentros en donde uno puede hacer análisis, puede ver, por ejemplo, que hubo distintas presiones a lo largo del partido. Hubo momentos en que a la vez, por ejemplo, al principio del segundo tiempo salió a presionar y salió a ponerse por arriba. Sin embargo, el Leganés supo reaccionar y hizo los ajustes necesarios para que el Alavés no tuviera mucha contundencia ni muchas oportunidades frente al arco. Y me parece que esto es, digamos, lo más notable que hay en este momento. Ahora, a pregunta expresa de si el posible fichaje del delantero que tanta falta le hace al Leganés se va a hacer realidad o no, Garitano dijo que él no le gustaba especular acerca de eso y que a partir del martes antepasado él ya no iba a hablar al respecto. Que si llegaba el delantero, bien, y que si no llegaba, él tenía los 25 jugadores necesarios para llevar a cabo la temporada que venía, y que los 25, 22, no tengo claro el número exacto, los 25, 22 jugadores estarían listos para jugar, salvo el caso de David Timor y Dimitrios Siovas, que estaban lesionados, pero que todos los demás estaban listos para jugar, y que si no había jugado, por ejemplo, Koné, había sido por una cuestión de orden táctico, simplemente, pero que él estaba para jugar y que en su momento tendría oportunidad de hacerlo, si las circunstancias lo permitían. Ahora, en cuanto al portero,
regresando a Pichu Cuéllar, él decía que él no tenía una competencia con Serantes, sino que tenía un trabajo en equipo con Serantes, porque Cuéllar y Serantes han coincidido en equipos anteriores. Entonces Cuéllar y Serantes se conocen bastante bien. Garitano decidió que fuera Cuéllar el que jugara este primer partido. Me parece una decisión acertada porque Serantes viene saliendo de una lesión bastante importante y probablemente necesite tiempo para agarrar más ritmo y todo esto. Ahora vamos a ver si hay oportunidad de que esto suceda más adelante. Sin embargo, Cuéllar enfatizaba, ¿no?, que para él Serantes era un compañero de su equipo y que él únicamente competía con los jugadores de equipos contrarios, de los equipos que no tenían el mismo escudo que él estaba defendiendo en este momento. Entonces era muy importante la labor de equipo y que además el estilo y el esquema de Garitano y toda la planificación que tiene Leganés y que ha tenido Leganés a lo largo de estos últimos años tiene que ver con un trabajo en equipo. Entonces justamente la competencia no es tal en realidad, sino es un espíritu de colaboración que va a permitir que quien esté en mejores condiciones o que pueda funcionar mejor ante determinados rivales, pues bueno, jugará. Y así va a ser, o sea, van a ser razones muy claras y muy precisas las que vayan a hacer que juegue o no juegue tal o cual jugador. Entonces me parece que eso queda muy claro y pienso que Leganés ha empezado de muy buena forma esta primera jornada de este torneo, su segundo torneo en primera división, y me parece que podemos esperar además que Leganés nos dé más sorpresas gratas a lo largo del torneo. Se ha demostrado, ¿no?, que Leganés además tiene a alguien que sabe fichar, que sabe observar jugadores y todo, que sabe a quién traer, cuáles son los jugadores precisos para un equipo como este. De pronto uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el Barcelona se gaste 150 millones de euros en un jugador francés, Dembélé, y que además la afición lo exija, ¿no? Y no se piense más quizás en una cosa mucho menos mediática y que pudiera ser de mucha mayor utilidad para el equipo. En el caso de equipos chicos, pues bueno, esto es una obligación, porque como no se tienen los recursos, entonces se tiene que jugar con lo que se tiene y con lo que se puede obtener. De hecho, Leganés el año pasado tenía una gran cantidad de jugadores vascos cedidos, tanto de Athletic de Bilbao como ahora de Real Sociedad. Entonces, en ese sentido, Garitano hace uso de su conocimiento de la cantera del País Vasco, ¿sí? Y me parece que lo han hecho de muy buena forma. Reitero, este Chico Muñoz, argentino, es una buena sorpresa y puede ser un buen colaborador ahí con Mantován y Siobas en la defensa. Entonces hay alguien ahí que tiene muy buen ojo para escoger a los jugadores. Finalmente, bueno, quisiera hacer un reconocimiento acerca de las fuentes que estoy utilizando para hacer este primer episodio de lo que podríamos decir que se llama Leganés, Club Deportivo Leganés visto desde México. Quisiera mencionar que Óscar Ejido, el conductor y reportero, periodista y reportero de la cadena SER y que tiene el programa de Play Segunda, que pasa por internet y que yo escucho de manera cotidiana, yo le mandé un correo y le preguntaba acerca de qué equipos tendría que seguir como para un proyecto de este tipo. Y él me recomendaba a dos. En primera división, desde luego, el Leganés. No es un secreto que Óscar Ejido sea hincha de Leganés. Entonces, independientemente de eso, Óscar sentía que Leganés era un equipo que valía la pena verse, porque es uno de esos equipos que permiten que uno entienda cosas del juego. Es muy, no sé, ver a un equipo como el Real Madrid o el Barcelona que le van a ganar a prácticamente todos los equipos con los que se enfrenten, pues bueno, no tiene mucha gracia que digamos.
Pero en el caso de Leganés, con recursos mucho más limitados y todo esto, uno tiene que echar mano de varias cosas y eso permite que uno entienda el juego de otra manera. Entonces el experimento va en ese sentido, es comentar acerca de un equipo que tiene recursos limitados, pero que es interesante de ver porque tiene jugadores interesantes, tiene un estilo de juego interesante, tiene ahí a un míster que es una persona muy pensante, muy sensata. Yo reitero que ha sido Garitano realmente el que me ha traído aquí a este proyecto y a ver desde el año pasado los partidos de Leganés. Yo reitero que ha sido él. Pero volviendo a Óscar Ejido, Óscar Ejido me comentaba acerca de Leganés en primera y el Granada en segunda. El Granada es otro equipo interesante. Para este momento yo no sé si vaya a poder hacer lo del Granada. Yo todavía ingenuamente había pensado en un tercer equipo, un equipo de segunda B. Es difícil hacer un equipo de segunda B, pues porque los partidos, imagínense si aquí ver un partido en México de la Liga Española tiene su dificultad, únicamente una cadena de televisión restringida es quien tiene los derechos para estos partidos y tenemos una transmisión, como ya les comenté, espantosa, en donde fulanito se la pasa a menganito y menganito a sutanito y no hay ningún tipo de comentario ni nada más, no hay un especialista que nos diga de qué va el asunto, entonces uno tiene que ver ahí y tiene que adivinar y tiene que aprender y tiene que identificar qué es lo que está pasando ahí en el terreno, porque no es únicamente que una serie de nombres están pasando la pelota y hay un gol y entonces no, el juego es mucho más complejo que eso. Entonces el ejercicio implica hacer un esfuerzo intelectual por entender lo que está pasando, por ver cuáles son las intenciones que tienen los equipos a la hora de saltar al campo y sobre todo ver en qué medida esto se cumple o no se cumple, de qué manera se falla o se acierta y de qué manera además se hacen cambios a lo largo del partido, porque hay muchas contingencias, lesiones, expulsiones, goles en contra, penales, en este caso el penal en contra, que fue un penal clarísimo, yo creo que no hay duda de eso, pudo haber cambiado todo el rumbo del partido y probablemente el planteamiento de Garitano, que hubiera tenido que probablemente ir más arriba con el probable peligro de que Alavés hubiera contragolpeado y hubiera anotado un segundo gol. Pero todo eso cambia a partir de que Manu García tira tan mal el penal, ¿no? Pero bueno, es hacer un ejercicio introspectivo de ver que es un poco lo que dice Garitano. Lo más importante para un equipo como Leganés, en palabras de Garitano, me parece que lo dijo en la previa, es justamente ver con qué cuento, más que fijarse con qué cuenta el Alavés. Y hablando del primer partido, él mencionaba que era importante saber con qué contaba él y cómo podía sacarle el máximo provecho. Él no hizo ninguna disección acerca de qué era lo que podía ponerles enfrente al Alavés. Yo chequé la previa de el entrenador del Alavés, de Luis Subeldía, y él sí se atrevió a hacer predicciones acerca de cómo podría jugarles Leganés. Es un estilo totalmente distinto. Desde luego, Subeldía es un hombre mucho más joven, tiene 37 años, se tuvo que retirar de manera prematura por una lesión en rodilla. Y bueno, es argentino, más joven, vive los partidos con una intensidad distinta a la que los vive Garitano y tiene una elocuencia distinta también. Él sí se atrevió a decir cómo iba a plantear el partido Leganés, la presión que iba a ejercer sobre ellos, la manera en la que probablemente Szymanowski iba a desbordar y todo esto, en fin, todo eso lo mencionó Subeldía, una gran diferencia. A la hora de la rueda de prensa posterior, bueno, Subeldía estaba muy compungido porque sentía que su equipo no había logrado generar muchas oportunidades reales de anotar.
y aparte, bueno, habían fallado una clara, que era el penalti. Entonces, desde ahí vemos una serie de diferencias. También se entiende que, bueno, es muy difícil para a la vez de pronto tener el lastre, porque en este momento ya es un lastre lo que se hizo en la temporada pasada, en la cual, pues bueno, de manera holgada lograron salvar la categoría y además jugaron una Copa del Rey de una manera más que decorosa contra el Barcelona y le sacaron gran jugo a todos los jugadores heridos que tuvieron. Ahora, el problema es cambiar mucho del equipo, que llegue un nuevo entrenador, porque Pellegrino se fue a Inglaterra, y tratar de sacar este proyecto adelante, esto del lado del Alavés. En cambio, Garitano en ese sentido, pues bueno, está dentro del mismo equipo y todo, tiene más o menos los mismos jugadores y todo, aunque muchos de los cedidos ya no se quedaron en el equipo. Sin embargo, pues bueno, me parece que ese tipo de diferencias son importantes. Ahora, regresando a las fuentes, y perdonen que divague tanto, es parte del estilo que tengo yo para platicar de las cosas, supongo que lo iré afinando conforme pasen las semanas, pero bueno, quería yo mencionar las fuentes, y las fuentes no son otras que pues, el larguero de la cadena SER, el transistor de onda cero, tiempo de juego, carrusel deportivo, Radio Estadio, y el programa de la COPE, que se me olvida que es el equivalente al transistor y al larguero. También está un diario que es digital que se llama La Otra Liga, que habla de todos los equipos menos del Barcelona y del Real Madrid, y un blog en donde se habla de Leganés. Este blog tiene un programa que pasa en una plataforma de podcast que se llama La Hora Blanquiazul. Entonces, de ese tipo de fuentes, más los videos en YouTube, más páginas web en donde yo me pueda enterar de varias cosas acerca de posibles fichajes, de cuestiones que sean de índole personal, por ejemplo, el caso de Cuéllar, ¿no? Que tuvo que abandonar el proyecto de Sporting de Gijón a pesar de que él se sentía tan a gusto en la ciudad, llevaba varios años ahí. Y todo esto, pues por ejemplo, vi entrevistas con Cuéllar, la despedida de Cuéllar en esa emotiva rueda de prensa en donde él se despedía y decía que era por razones profesionales, que él ya no tenía edad como para regresar a segunda división, a la liga adelante, o sea, a los 33 años, él se tenía que aferrar a seguir jugando en primera porque el tiempo no era eterno. Esto además da como para hablar de cuestiones que tienen que ver con la vida misma, ¿no? La fecha de caducidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de materiales que hay en la red y todo esto, yo trataré de interpretarlos a la distancia de una manera distinta, tratando de enfatizar en motivos y en cuestiones que no son las típicas de un programa deportivo, que esto realmente es un experimento, yo no me atrevería a decirle programa deportivo ni nada por el estilo, es un experimento simple y sencillamente que estoy haciendo, me estoy atreviendo a hablar así de corrido. A lo mejor salgo a cuadro en este primer episodio, no lo sé. Desafortunadamente no tengo una playera de Leganés, una playera oficial. Sí tengo una del Alavés, curiosamente, y es una playera que tiene, que es la playera que tiene el número de Manu García, que si no mal recuerdo, no sé si sea el 8 o el 16, pero tengo una playera del Alavés de la temporada pasada que tiene el nombre de Manu. Y yo la escogí además por motivos significativos. De hecho, Manu García es un muy buen ser humano. De hecho, si pueden checar por ahí la carta que escribió él y que dio a conocer después de la final que perdieron en la Copa del Rey contra el Barcelona, de verdad que los va a conmover. Manu García, yo cuando leí esa carta,
me di cuenta de que no me había equivocado en cuanto a escoger su número y su nombre para tener una playera del Alavés. Sin embargo, no tengo playera del Leganés, entonces no me gustaría salir a cuadro con una playera del Alavés cuando este programa es sobre Leganés justamente. Entonces estoy esperando a que me llegue la playera. Como ustedes entenderán, no es fácil obtener una playera de Leganés, porque no es uno de los equipos conocidos. Aquí abunda mucho cosas del Real Madrid, del Barcelona, poco menos del Atlético de Madrid, pero nada más. No hay más ropa de otros equipos, y eso el Atlético cuando tiene buenas épocas como la de ahora. Entonces, en cuanto tenga mi playera del Leganés, probablemente pudiera ser una playera que tuviera el número de Mantovani y su nombre, pudiera ser, o pudiera ser un nombre distinto. En general, yo lo que busco son playeras de otros equipos que no sean el Real Madrid y el Barcelona, y que tengan los números y los nombres de jugadores que por alguna razón sean importantes y sean especiales. Girona 1.75, en el caso del Getafe 1.9 y en el caso del Leganés 2.4. Ahora, vistos estos tres equipos después de la primera jornada, pues bueno, la verdad es que siento que es un poco arriesgado hacer una afirmación de este tipo. Desde luego yo no soy especialista en apuestas, ¿no? Pero Girona, bueno, se la puso muy difícil al Atlético de Madrid, empataron a 2, de hecho el Atlético empató al final del partido, tenía un hombre menos, en fin, mala suerte para el Girona, porque dejó escapar 3 puntos y se quedó con 1. El Getafe empató en Bilbao a 0, y el Leganés pues le ganó al Alavés 1-0. Entonces me parece que no está tan sencillo esto de predecir el descenso. Ahora, también resulta complicado que se vaya a repetir una temporada como la del año pasado, en donde pues, parece que ya está confirmado que fue el puntaje más bajo para el descenso. De hecho, el guión de la temporada pasada fue muy raro. Osasuna, Granada, desde un principio tuvieron muchos problemas. Sporting, cambio de entrenador, Abelardo dejó el banquillo, en fin. Fue una temporada muy particular y me parece que las cosas se fueron dando paso a paso. Finalmente creo que mucha gente coincidirá conmigo que pese al bajo puntaje de dicho torneo, lo que hizo Leganés tuvo mucho mérito. De hecho, Garitano mencionaba que de inicio a ellos el año pasado les costó mucho trabajo traer jugadores porque la mayoría pensaba que pues, no se les antojaba, de hecho, ir a un equipo que ya de antemano tenía el listón de ser el principal candidato para estar en segunda el siguiente torneo. Entonces eso provocó que pocos jugadores quisieran ir a Leganés. Afortunadamente en el invierno llegaron buenos jugadores, los ojeadores de Leganés, el director deportivo, hicieron un muy buen trabajo y esto vino a ser el punto de quiebre para mantener a Leganés en primera división. Ahora, regresando al asunto de este experimento, es probable que a mí me gusta mucho jugar un juego de simulación, probablemente lo conozcan, se llama Football Manager. Entonces es probable que además intercale algunos gameplays con el Leganés y hagamos una como simulación de toda la temporada con el Leganés como equipo. Entonces hagamos los gameplays y todo. Yo les recomiendo mucho este juego. Se aprende, se piensa, se razona como entrenador, se ven jugadores, se cambian tácticas, en fin, es el mejor juego de simulación deportiva. Entonces a mí me gustaría mucho particularmente hacer toda la simulación de la temporada. Desafortunadamente la versión 2018 del juego sale hasta noviembre, entonces estamos hablando de que principios de noviembre, estamos finales de agosto, entonces estamos hablando de septiembre, octubre, un par de meses más
De todas maneras, probablemente intercale algún gameplay y todo con el Leganés como estaba a principios de la temporada pasada. Y bueno, esto será para que vean de qué va el asunto, aquellos que no lo conozcan. Es muy divertido, realmente adictivo diría yo, el jugar esto y permite además pensar de una manera muy creativa en relación al juego. Por eso yo reitero, me quejaba un poco de la pobreza de la transmisión que recibimos acá en México de los partidos de la Liga Española. Yo me pregunto, ¿qué tendrá de malo que nos pusieran la transmisión original, ¿no? Con todos los reporteros a nivel de cancha, los comentarios de color, en fin, todo, que aquí le llamamos de color, ¿no? No sé cómo se le diga en España. El color es, digamos, el ambiente en la tribuna y todo, es algo como para darle justamente colorido a una transmisión, es algo que permite vivir más de cerca, pese a que uno esté lejos, el ambiente en la tribuna y todo esto. Por ahí en el partido, los que lo hayan visto por televisión, el partido contra el Alavés, habrán notado que estaba Teo Hernández. Teo Hernández jugó el año pasado cedido por el Alavés. También estuvo este chico, que ahora aquí del Atlético de Madrid, Llorente, que tiene muy buena relación con Ibai, el jugador del Alavés, por eso Teo y Llorente estuvieron en el estadio. Entonces hay detalles ahí justamente de la transmisión que desafortunadamente aquí en México no podemos recibir. Y yo mencionaba mis fuentes y mencionaba, bueno, los 3 programas de la COPE, de Onda Cero y de Cadena Ser, que son El Larguero, el Transistor con José Ramón de la Morena y El Partidazo, que es el que menos escucho yo, por cierto. Y ellos a su vez tienen el Carrusel Deportivo, Cadena Ser, Tiempo de Juego por COPE y tienen el Radio Estadio en Onda Cero. Entonces, desafortunadamente ni ahí pasan muchas veces los partidos de Leganés, únicamente ponen algún avance, alguna jugada importante, porque muchas veces en esos partidos de equipos chicos no hay tiempo para meter el juego completo. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar lo que es la transmisión radial. Le ponen mucho ambiente y todo eso. A veces prefiero hacerlo así. Si estoy haciendo alguna otra cosa, es muy agradable escuchar y estar trabajando en algo más. Sin embargo, reitero, muchas veces los partidos de Leganés y de estos otros equipos chicos, que son los que a mí particularmente me interesan, no van completos. Entonces es complicado hacer el seguimiento. Sin embargo, bueno, espero poder agenciarme de audios y de algunas otras cuestiones para poder tener más información al respecto y poder transmitírselas a ustedes a la distancia. Finalmente, en la descripción del canal de YouTube, que ese sí ya más o menos lo tengo configurado, vendrán todo lo que son las redes sociales. Entonces, espero que podamos platicar y todo esto, intercambiar puntos de vista y que pueda haber una retroalimentación para que aprendamos de esto que tanto nos gusta y nos divierte, que es ver el fútbol. Verlo, ciertamente, de una manera inteligente y creativa. Sin más por el momento, me despido y les mando un saludo afectuoso desde México. Gracias.